Vamos a hablar, como dije, con Javier Zúñiga, economista, a quien ya le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctor Zúñiga. ¿Cómo está usted? Rumi, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Junto a usted vamos a ver primero la portada de La República que fue publicada el día de ayer domingo. Lo vamos a ver. 7 de cada 10 peruanos estiman que sus derechos no están protegidos. Esto es según la última encuesta nacional urbano-rural del IEP. Vamos a ver el siguiente gráfico también, las siguientes páginas, la 2-3. 81% de los ciudadanos asume que sí hubo violaciones a los derechos humanos. Vamos a ver también la siguiente. Un 82% de los peruanos insiste en un adelanto de elecciones. Pero vamos a ver también unos gráficos más directos, lo vamos a ver en pantalla junto a usted. El primero, 72% estima que hay desprotección del derecho a la protesta, 69% de la libertad de expresión. Veamos el siguiente. 71% dijimos señala que hubo excesos de las fuerzas del orden en las protestas sociales, 71%. El siguiente, 82% cree que es más conveniente para el país que se adelanten las elecciones antes del 2026. Siguiente, 81% considera que sí hubo violaciones a los derechos humanos durante las protestas. También el siguiente lo vamos a ver, el 90% desaprueba la gestión del Congreso, solo lo aprueba 6% de los encuestados por el IEP. Y el último lo vamos a ver en pantalla, 79% desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, solo el 15% la respalda. Doctor, ¿qué opinión tiene usted de estas cifras? ¿Son contundentes? De alguna manera hay complicaciones por la parte social, por la parte política y se está viendo reflejada en estas cifras. Bueno, sería un sueño en el Perú que el tema político y el tema económico pudieran ir de la mano, pero desde que yo recuerdo más o menos al finalizar el gobierno del presidente Kuczynski, vivimos en estas circunstancias en donde la economía camina por un lado y la política por otro. Las cifras que tú estás mostrando son cifras que son reales, no son fabricadas ni prefabricadas, es la verdad. Existe un descontento, hay una notable informalidad, hay un notable desempleo, no se logra llegar a los niveles de empleo de antes de la pandemia, es decir, lógicamente la inestabilidad política existe. Y cuando hay inestabilidad política afecta decididamente a la variable crecimiento e inmediatamente a la variable inversión. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Hace 3 trimestres en donde la inversión es negativa. Y Rumi, tú recuerdas, ¿no? Durante el gobierno del presidente Humala, la inversión extranjera directa no era el 21% del PBI y la pública era el 4 o 5% del PBI. Hoy en día la extranjera directa es 0.5% o cero. Y no lo digo yo, lo dice el presidente del Banco Central de Reserva. Así es. Precisamente sobre el tema hay que auscultar muy finamente porque la presencia del gobierno de Dina Boluarte, el Congreso tan desprestigiado, la tensa calma social, de alguna manera está desincentivando la inversión porque estamos hablando de menos 12%, es decir, un descenso de la inversión privada en el último trimestre. Esto es realmente complejo, bastante complicado para el país, doctor. Yo entiendo que es complicado, Rumi, pero yo siento de que podría hacerse mucho en el tema para poder incentivar la inversión. No lo digo yo, lo dice el último reporte de Frasier, que es países con ubicaciones en el sector minero, en donde del puesto 52 hemos escalado al puesto 32, es decir, que ha mejorado la situación. A mí me da la impresión que desde que apareció la carrera política entre la señora Fujimori y el señor Castillo, los grandes inversionistas empezaron a desaparecer del país y lo que determinó que con la gran incertidumbre la inversión fuera cero, fuera negativa, como tú bien dices,
y no tenga absolutamente ninguna proporción importante. Por lo tanto, yo creo que la señal, el trabajo del Ministerio de Economía, del Banco Central, del Congreso, del Ejecutivo es promocionar el mercado Perú. Lo han empezado a hacer. La semana pasada vimos que tocaba la campana el presidente del Banco Central conjuntamente con el ministro de Economía en la Bolsa de Valores de Nueva York por el aniversario de ADEX, la Asociación de Exportadores. Yo creo que ese tipo de señales son fundamentales, salir a vender al país y tratar de traer inversiones, yo digo rápidamente, al sector minero, al sector energético y al sector agroindustrial, que son tres sectores que tienen rentabilidades todavía elevadas en circunstancias políticas no adecuadas. Es importante lo que usted dice porque, como sabemos perfectamente, tanto el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía viajaron a Nueva York precisamente para tocar la campana en la Bolsa de Valores de allí. Sin embargo, por la parte política nos complica un poco la situación. Hay múltiples pronunciamientos internacionales que dejan al Perú como un país donde no se respetan los derechos humanos. Esto de alguna forma también hace pensar a los inversionistas, caramba, el Perú es un país que, bien es cierto, están tratando de esforzarse en mostrar su mejor cara en diferentes lugares. Sin embargo, por la parte política, por la parte interna, en la parte social, no andan bien las cosas. Y como sabemos, en el mundo los países se esmeran en respetar los derechos fundamentales de la persona, los derechos humanos. ¿Cree usted que esta situación, estos múltiples pronunciamientos que nos señalan como un país donde no se respetan los derechos humanos, ahuyenta la inversión? Definitivamente que ahuyenta la inversión, ¿no? El tema de los derechos humanos, porque eso corre como pólvora a nivel internacional, también corre como pólvora a nivel internacional, ¿no? El nombramiento de del primer funcionario de la Defensoría del Pueblo, que no es una persona de la más adecuada desde el punto de vista profesional. El tema de la renovación, reforma de las pensiones, el tema de la mordaza a los medios de comunicación son temas que lógicamente nos dicen que entre el Ejecutivo y el Legislativo no existe una simbiosis, no existe un deseo de tratar de que la economía vaya adelante. Existen 3 reglas de oro para poder traer la inversión. La primera es estabilidad política, no hay. La segunda es tener un poder judicial justo. No sé qué responderte. Y la tercera es no cambies la regla de juego. Cada vez que asume un ministerio, ya no digo qué ministerio, algún nuevo ministro inmediatamente cambia la regla de juego. Por lo tanto, yo creo que las 3 reglas de oro para invertir en el país no se están cumpliendo, pero la única alternativa que existe para subir la inversión es el Ejecutivo, el Legislativo, ¿no? Y los empresarios salgan al exterior para vender la Plaza Perú en unas condiciones que son sumamente difíciles. Totalmente difíciles. No hay otra alternativa. Efectivamente, vamos a repasar algunas cifras. Los 3 trimestres consecutivos, como dijimos, tienen cifra negativa de inversión, menos 5%, menos 4,1%, luego menos 0,4%. Pero durante el trimestre del gobierno de Dina Boluarte estamos hablando de menos 12%. Cuando Castillo estaba en su momento, había, digamos, un 0 crecimiento de la inversión privada. Le dieron de alma, le dieron con palo y obviamente era necesario indicar de que estaba haciendo malas cosas. Ahora es menos 12%. ¿Cómo debe reaccionar el sector privado ante ello? Yo creo que la única alternativa es lo que te he mencionado, Rumi. Siempre desde la Bolsa de Valores de Lima, conjuntamente los principales empresarios del país de los distintos sectores, ¿no? Había un programa que se denomina InPerú, InPeruana, que es un programa que ayuda a salir al exterior a vender la imagen del Perú en la Plaza Nueva York, en la Plaza Londres, en la Plaza Madrid,
en la Plaza Tokio, en la Plaza Pekín, para que de esa manera pueda venderse la Plaza Perú en distintos sectores. Hace un momento mencioné minero, energético y agroindustria, porque creo que son los que mantienen los mayores niveles de rentabilidad, y por qué no también el sector pesquero. Pero la alternativa es cerrar los ojos y juntos, sector público, el ejecutivo y el legislativo, salir juntos a esta batalla de traer inversión. Una inversión pequeñita de 5.000, 10.000, 15.000 millones de dólares borra el mal inicio de la presidenta Boluarte en el tema de la caída de la inversión de menos 12%. Definitivamente. En este contexto, pese a todo lo señalado, ¿cree usted que todavía hay esperanza? ¿El Perú podría continuar siendo un país atractivo para las inversiones? Yo no lo digo yo, Ruby, hace un momento acabo de citar Frazier. Frazier es un catálogo que vende las posiciones del sector minero y en donde podrían colocar los inversionistas sus recursos. La otra alternativa que podemos citar es la calificación del Perú en relación a las deudas de corto, mediano y largo plazo. Ha caído, pero tampoco ha caído de una manera impresionante. Seguimos siendo ubicación número 2 detrás de Chile. La otra es el tema de riesgo país. Con el presidente Castillo, cuando él tomó el mando, éramos la mejor economía de América Latina, pero ahora la mejor es Chile, Paraguay y luego Perú. Pero de todas maneras, la alternativa del tema del tipo de cambio, ¿no?, en donde se mantienen niveles de alrededor de 3.70 y además los altos niveles de exportaciones, los altos niveles de reservas internacionales, me parecen que son luces en el camino, por más de las circunstancias, de las afectaciones que pueda darnos Moody o que nos pueda dar Fitch. Pero son circunstancias, ¿no?, que tenemos que vivirlas. Chile también está viviendo lo mismo, pero ellos no han perdido el nivel de inversión. Y no han perdido el nivel de inversión porque el nivel de incertidumbre en Chile es menor que el de la economía peruana actualmente. Pero yo tengo una visión que sí hay una luz en el camino y que la luz es la promoción. Así lo esperamos. Tenemos algunas preguntas, inquietudes del público. Esto es LR Más Economía, el programa económico del diario La República. A usted que se conecta recién, lo invitamos a reenviar este programa en sus redes sociales. Es importante que muchas personas puedan conocer lo que aquí estamos señalando. Nos dicen lo siguiente: la inversión disminuyó debido a las paralizaciones, la menor confianza empresarial, los conflictos sociales, obviamente, pero detrás de ello está un gobierno y un Congreso que no quieren irse. ¿No cree usted que esto también frena las inversiones? Mira, el origen está en la incertidumbre. La incertidumbre está generada por un tema de inestabilidad política. Yo creo, si a mí me preguntas, no, yo creo que lógicamente deberían de irse para darle el espacio a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso. Pero yo veo que no tienen ninguna intención de irse sino hasta el julio del 2026, 2026, perdón. Por lo tanto, creería de que no hay otra alternativa que trabajar con las circunstancias o con las personas que se encuentran en el Congreso actualmente. De otro lado, se estima... Sí, justamente estamos... Pero para ello hay que capacitarlos y que entiendan que ellos juegan un papel preponderante para el tratamiento de traer inversión extranjera directa. Raimondi decía que estábamos sentados encima de un monte de oro. Yo diría en un monte de minerales. Tenemos cualquier cantidad de minerales. Va a llegar un momento en donde los minerales ya no se utilicen porque sean sustituidos por productos de tecnología moderna
y vamos a estar sentados de un monte que no sirve de absolutamente nada. A propósito de ello, se estima que la inversión minera este año es de 198 millones de dólares menos que el año pasado. En el aspecto minero, ¿considera que las inversiones continuarán debido al buen momento en el precio de los metales? El precio de los metales vive y vivirá un buen momento, fundamentalmente por una guerra en donde se carcomen minerales con la utilización del material bélico, y por otro lado, todas las grandes firmas ya están haciendo vehículos híbridos y las grandes están haciendo ya vehículos no eléctricos. Dejaron de elaborar los vehículos a gasolina, están trabajando intensamente en los eléctricos, y los minerales juegan un papel preponderante en la elaboración de esos vehículos, razón por la cual yo sí creo que la inversión minera, por más que se reduzca, no por efecto de las manifestaciones, por efecto de la incertidumbre política, podría dar un salto fenomenal siempre y cuando la vendemos no en los lugares adecuados. Así es, así es. De otro lado, se estima que el Perú, según Fitch Rating, la economía peruana podría estancarse en 2%. El Fondo Monetario Internacional recientemente también redujo el estimado de crecimiento del Perú en 2,2%. ¿Cuáles son los estimados que ustedes, los economistas, las personas que tienen contacto con los inversores, tienen respecto al crecimiento peruano? Yo creo que vamos a estar en un nivel del 2% para el presente año. El próximo año, de acuerdo, si hubiera estabilidad política, podríamos estar en un nivel de alrededor de un 3%. Iremos subiendo lentamente. Ahora, el año pasado estuvimos 2,4, este año 2. Tú me dirás que hay un decrecimiento. Pero ese decrecimiento con respecto al nivel de crecimiento de todo el mundo me parece adecuado. Todavía América bien. Latina tiene un nivel de decrecimiento de 1,6. Nuestro vecino, ¿no? Chile, tiene un nivel de decrecimiento de alrededor de menos 5%. Así es. Por lo tanto, un nivel de 2 con un crecimiento de los Estados Unidos de 1,8 no es malo. Yo quisiera estar en nivel siempre entre el 4 y 6% para reducir pobreza, pero lamentablemente las circunstancias no nos llevan a que un 2% sea una alternativa, hasta diría yo, optimista o buena. Doctor, ¿cuáles son sus 5 principales recomendaciones al gobierno para impulsar no solo inversión privada, sino también inversión pública que se requiere para generar empleo, generar dinamismo económico, obviamente crecimiento? Si fuera inversión pública, flexibilizar toda la actividad para que la inversión pública se realice inmediatamente. Yo creo que flexibilizar todo el tema administrativo de permisos para que la inversión se haga rápidamente. Si fuera la inversión extranjera directa, yo creo que salir a promocionar, a mí me da la sensación que esa autorización de que la presidenta pueda despachar desde el exterior es para que pueda acompañar a los inversionistas locales, y acompañar al presidente del Banco Central, al ministro de Economía, a reuniones para vender la imagen del país. La tercera es un sueño dorado. Sin embargo, doctor, sobre el tema, tanto en el Cusco, en Ayacucho, en diferentes lugares andinos le dirían, Manan Canchu, no se puede. ¿Por qué? Porque se requiere cambiar la Constitución y se requieren de 2 legislaturas para ese cambio constitucional precisamente que le permita a la presidenta viajar. Eso es imposible en este momento, es muy complicado. Los constitucionalistas lo dicen así. Sería interesante, bueno, en otro contexto, que la presidenta pueda viajar, pero no se puede en este momento, doctor. Pero entonces que lo haga vía Zoom, vía Meet, vía Google, vía lo que sea, pero que haga una conferencia en presencia de todos ellos en el lugar y a la hora que corresponda, para de esa manera vender el país. Importante. Si no se vende el país,
no va a haber inversión extranjera directa.